igual, como en otros ejes endocrinos, como neuroendocrinos que hemos realizado, pues todo empieza en el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es liberar NRH o hormona liberadora de neurotransmisores, que lleva el mensaje hasta la pituitaria para que se liberen FSH y LH. Y la liberación de FSH y LH provocará en testículos la producción de testosterona e inhibina. Testosterona puede inhibir o apagar este eje a nivel del hipotálamo, a nivel de la pituitaria, y la inhibina es una de la pituitaria. Y en el caso de los ovarios, producción de progesterona y estradiol, inhibina también. Estradiol e inhibina pueden inhibir el eje a partir de la pituitaria y estradiol y progesterona a partir del hipotálamo. Bueno, entonces platicábamos que cuando se libera GnRH, el receptor para GnRH es un receptor de citoquinolona que es y lo que hace esta proteína G es una proteína de tipo GQ que lo que hace es activar a una enzima que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a romper un fosfolípido de membrana que es el fosfatidilinositol 4,5-fosfato. Entonces cuando lo rompe, el resultado que nos da es IP3, fosfato, más diacilglicerol. Y el diacilglicerol puede activar a estas sinasas, las PKCs, estas sinasas que se llaman PKC. Y lo que hacen las PKC pues, es activar a diferentes factores de transcripción. Bueno, fosforilar, diferentes proteínas que a su vez pueden fosforilar a diferentes factores de transcripción que lo que hacen es inducir la expresión de genes, específicamente estos, FSH y LH, ¿no? En la pituitaria. ¿Cómo se libera LH y FSH en la pituitaria? Porque el IP3, que fue producto del rompimiento del fosfolípido de membrana, tiene un receptor en el retículo endoplasmático. Y ese receptor pues, es un canal de calcio. Cuando el IP3 se une a ese receptor, es un canal de calcio, pues el calcio va a ir del retículo endoplasmático al citoplasma. Eso va a despolarizar a la célula y eso es la señal que las células de la pituitaria necesitarían pues, para liberar el FSH y LH. Entonces, como hemos visto también en otros ejemplos, lo que sucede con otros neuroendocrinos, lo que sucede es que tengo una señal para liberar la hormona que ya tengo lista y tengo otra señal para inducir la síntesis de hormonas. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Ahora, en machos, ¿qué es lo que pasa? Igual, producción de GnRH en el hipotálamo. Eso lleva el mensaje a la pituitaria para que se produzca inhibina y testosterona. Bueno, entonces esta LH y FSH que va a tener acción sobre los testículos, la LH lo que hace es inducir en las células del Leydig la producción de testosterona. La testosterona tiene una estructura muy similar a la de los estrógenos. Entonces en las mujeres también hay producción de testosterona, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una aromatasa, una enzima que se llama aromatasa, que más del 80% de la testosterona que producimos las mujeres, pues se aromatiza y va hacia la producción de estrógenos. En los hombres, la aromatasa no es tan típica, y entonces por eso estos niveles de producción de testosterona pues se bueno, entonces, LH induce en las células del Leydig la producción de testosterona. FSH, ¿qué hace? FSH lo que hace es dar la señal para que se haya producción de espermatozoides. Además, FSH lo que hace es inducir la producción de inhibina. ¿Se acuerdan que les decía que FSH y LH que se producen en la pituitaria que hacen en los testículos inducir la producción de testosterona e inhibina? Bueno, LH induce la producción de testosterona y FSH la producción de inhibina. ¿Sí? Y
como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, pues esta inhibina puede apagar el eje a nivel de la pituitaria. Y la testosterona, pues a nivel de los dos, de la pituitaria y del hipotálamo. ¿Sí? En los varones la testosterona que se produce puede ir a producción de hidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es un metabolito de la testosterona que tiene incluso mayor afinidad por sus receptores que la propia testosterona. Y también puede haber producción de estrógenos. Ya les dije que la aromatasa en los varones no es que esté inactiva, pero la concentración, la expresión de esta enzima es muy pequeña, ¿no? La producción de enzima es muy pequeña, entonces la cantidad de estrógenos que se forman es 20 veces menor a la de nosotros. Bueno, en las mujeres. Antes de eso, hay dos cosas importantes a tomar en cuenta en el ciclo reproductivo de las mujeres, las hembras y los primates. Hay dos escenarios, y esos dos escenarios son blanco, tanto de FSH como de LH. Un escenario es el endometrio, que es la parte más interna del útero, y el otro escenario son los ovarios. Entonces, sí, el efecto de FSH y LH sobre los ovarios, claro que está presente. Pero no solamente es el efecto de FSH y LH en los ovarios lo que, por un lado, induciría ovulación, sino que también en el endometrio, la capa más interna del útero, también van sucediendo cambios. Y también va habiendo formación de nuevo tejido, que ese tejido en el endometrio se encarga de prepararse para recibir a un óvulo que pudiera estar fecundado. Si el óvulo no se fecunda, entonces todo ese tejido que se armó, pues tiene que desecharse, y por eso menstruamos. Pero además ahí van glándulas, se producen glándulas en ese tejido, sí. Hay células de soporte, hay células funcionales, hay todo un sistema esperando recibir un óvulo. Entonces, obviamente, si eso no se recibe, pues no se hace. Bueno, entonces esos son los dos escenarios. Entonces, fíjense, aquí dice, en la fase folicular, así se llama, ¿por qué se llama fase folicular? Bueno, acuérdense que en los ovarios tenemos folículos y dentro de los folículos tenemos óvulos. Entonces, en la fase folicular se llama así porque lo que se está haciendo es mandarle señales al folículo para que el folículo pueda liberar al óvulo. Y eso está sucediendo en el ovario. En esta fase folicular, como ven, el hipotálamo lo que hace es empezar a producir GnRH y esta señal llega directamente a la pituitaria. ¿Qué está pasando en el ovario? Como les digo, pues el folículo está madurando. Aquí está el folículo pequeñita y aquí el folículo que empieza a madurar para liberar al óvulo. ¿Y qué está pasando en el endometrio? Aquí está terminando la fase menstrual. Se acaba de desechar todo este tejido que se había formado para recibir un óvulo fecundado. Hacia el día 14, el folículo ya está lo suficientemente maduro y libera el óvulo. Y eso es lo que está pasando en el ovario. ¿Qué está pasando mientras tanto en el endometrio? En el endometrio se está formando nuevamente este tejido de que estamos hablando. Hacia la fase lútea, ¿por qué se llama fase lútea? Porque resulta que en el ovario, una vez que se libera el óvulo, tenemos esta estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Esta estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo es muy importante porque de haber un óvulo fecundado,
necesitamos la señal de la progesterona. ¿Y quién produce progesterona en grandes cantidades? El cuerpo lúteo. De haber un producto o de haber un feto, después de los primeros 3 meses, el cuerpo lúteo se degenera por completo, ya no hay cuerpo lúteo, si hay un embarazo. Y entonces, en esos primeros 3 meses se está formando la placenta. Entonces, ¿quién entra al quite mientras la placenta se forma? El cuerpo lúteo para producir progesterona. Una vez que se cumple el primer trimestre, el cuerpo lúteo ya no está, ya no existe, pero entonces ahora la placenta es la que empieza a producir la progesterona necesaria para el mantenimiento del embarazo. Por eso seguramente han escuchado que hay muchas mujeres, o la recomendación a lo mejor de algunas ginecólogas es que se espere el primer trimestre para ver si ese embarazo continúa o no, y digamos de manera fisiológica. La verdad es que hay un montón de pérdidas que a veces ni cuenta se da uno, que son pérdidas porque pues, algo no viene bien, algo no resultó bien, y en cuanto el cuerpo lúteo, por ejemplo, si no se va a formar placenta, si no se forma placenta, pues ese producto no va a seguir siendo bien. Ya no hay cuerpo lúteo, no hay placenta, pues ya. O sea, el cuerpo realmente, el cuerpo femenino es muy sano. Entonces, a veces estas, digamos, pérdidas espontáneas, pues era porque solo no funcionaba y no iba a llegar a un momento. Bueno, entonces fíjense, en el cuerpo lúteo se produce progesterona y esta progesterona sigue alimentando esta formación de este tejido en el endometrio que va a recibir, en caso de que haya un producto. ¿Qué pasa? Estamos hablando que esto va a suceder entre el día 16 y el día 26. ¿Qué pasa si no hay nada que recibir en el endometrio? Pues como les digo, el cuerpo, ahora les voy a hacer una función. Si no hay feto que recibir, entonces el cuerpo lúteo se va a es que no quiere decirse deshace. Si no hay producto que recibir, entonces el cuerpo lúteo no existe más, se desecha todo hacia la menstruación, pero esto es lo que pasa en el endometrio. Y acá, en el ovario, se degenera el cuerpo lúteo. No va a haber. Si hubiera un embarazo, la degeneración del cuerpo lúteo se va a tardar 3 meses. ¿Sale? Si no hay embarazo, se degenera inmediatamente entre el día 26 y el día 28. Si hay un embarazo, se va a degenerar 3 meses después. ¿Sí? Ahora. Otra cosa que no viene aquí, pero yo sí. Bueno, otra cosa que no les dije. Cuando el óvulo se libera, ahí empieza un primer pico de estrógenos. Y esos estrógenos tienen, ¿qué es lo que inducen en el endometrio? Si se fijan aquí lo que nos están explicando es que todo este tejido interno se está formando. ¿Qué hacen? Inducir señales de proliferación. Señales de proliferación de que estas células tienen que conformar este nicho para recibir este óvulo que cuando en caso de lo hagan. Y luego, la progesterona que se produce por el cuerpo lúteo, lo que hace es decirle a este endometrio, deja de proliferar, ahora estate en paz, porque si hay un óvulo fecundado, no podemos estar compitiendo entre el óvulo fecundado y la proliferación del progesterona. Entonces la progesterona pone un stop a las señales proliferativas de los estrógenos. Pero eso en el endometrio. Entonces es importante que sepan que tenemos estos 2 escenarios y que estos 2 escenarios son susceptibles a la acción hormonal. Ahora, fíjense en esta gráfica. Aquí tienen lo que pasa en el ovario, lo que pasa en el útero. Aquí tienen el folículo primario, el secundario, finalmente
madura, ya tenemos este folículo de Graafier, en realidad es un folículo maduro. El óvulo se libera, más o menos el día 14, se produce un cuerpo bruto, todo lo que vimos en la diapo pasada, y aquí van viendo cómo se va construyendo este macrotejido y cómo al final, si no hay la recepción de un óvulo fecundado, se desconforma el embrión. Bueno, quiero llevar su atención a la gráfica de arriba. Entonces, primero que tienen este pico ligerito de FSH. Esta FSH, ¿quién lo produjo? La pituitaria, ¿de acuerdo? Este primer piquito de FSH va a inducir un enorme primer pico de estrógenos, ¿lo ven? Y luego, este primer pico de estrógenos sigue alimentando el eje. Tenemos una retroalimentación de tipo positivo. ¿Y qué induce este pico de estrógenos? Otro pico de FSH, otro pico de hormona folículo estimulante. Bueno, este pico de hormona folículo, este segundo pico de hormona folículo estimulante, y también se va a inducir un primer pico de hormona luteal, de hormona luteinizante. ¿Okay? Entonces, tiene las gonadotrofinas que se produjeron en el hipotálamo. Esa señal llegó hasta la pituitaria. En la pituitaria se produce un primer pico de hormona folículo estimulante. Ese primer pico de hormona folículo estimulante va a llegar hasta los ovarios. Y en los ovarios, la señal es de producción de estrógenos. Se produce un primer pico de estrógenos en los ovarios. Y ese primer pico de estrógenos que se produce en los ovarios, estos estrógenos, obviamente que están sistémicos, llevan el mensaje al hipotálamo, a la pituitaria, para que en la pituitaria se libere aún más FSH, que es esa que ven como en color morado. ¿Sí? Pero además le dice a la pituitaria, ya tienes que liberar LH, hormona luteinizante. Y tiene sentido, la primera es hormona folículo estimulante, es la primera que se tiene que producir. Entonces, primer pico y luego un segundo pico de hormona luteinizante. ¿Ven? Entonces, ya tenemos estas señales. ¿Y ahora qué pasa con la progesterona? Que es la que viene en color verde. Y con la inhibina. Se fijan que la progesterona y la inhibina es la que ven ahí en color amarillo. Se fijan que la progesterona y la inhibina son las últimas en producirse. La inhibina va a apagar el eje a nivel del hipotálamo. Y la progesterona va a apagar el eje a nivel del hipotálamo y a nivel de la pituitaria. Pero también que nos encontramos con un segundo pico de estrógenos, que es este que ven en color rojo. Entonces, en la última fase de liberación hormonal de los ovarios tienen concentraciones altas de inhibina, concentraciones altas de estrógenos y concentraciones altas de progesterona. Y entonces ahí se apaga el switch de Toggle. Cuando tenemos esto, altas concentraciones de progesterona, altas concentraciones de estrógenos y altas concentraciones de inhibina, esa es una señal de retroalimentación negativa. Ajá. Entonces, este hermoso eje es el único eje de todos los que tenemos que tiene una retroalimentación positiva y después una retroalimentación negativa. Ahí lo tienen como con rectangulitos en esquemitas. En el hipotálamo se libera GnRH, pero ahora, ¿qué se tiene que decir? Pues una disminución de la retroalimentación. Es decir, cuando ya no hay progesterona, cuando las concentraciones de progesterona decaen, cuando las concentraciones de estrógeno decaen y cuando las concentraciones de inhibina decaen, pues esto también lo puede sensar el hipotálamo. Y esa es la señal que él necesita pues, para empezar a producir GnRH. Entonces, el hipotálamo produce GnRH, llega el mensaje a la hipófisis anterior y primero se libera folículo estimulante. ¿No? Ese primer pico de folículo estimulante va a producir en los ovarios que se sintetice y se libere estradiol. Ese estradiol va a provocar
un pico todavía más robusto de hormona folículo estimulante. Y ahora tienen estradiol, primer pico, y folículo estimulante, primer pico. Y esa es la señal para que se produzca y se sintetice LH, hormona luteinizante. Esa es la hipófisis. Y en los ovarios, pues un segundo pico de estrógenos. Cuando tienen ahora ese segundo pico de estrógenos y el pico de LH, la LH, como dice hormona luteinizante cuerpo lúteo, pues es la que va a inducir la producción en los ovarios de progesterona y de inhibina también. Cuando tienen ya la producción de inhibina, progesterona y altas concentraciones de estrógenos, pues entonces esto es una retroalimentación de tipo negativo que apaga al hipotálamo y también a la hipófisis anterior. Y pues esa es la producción de todo el eje. Ahora, ¿qué creen que hagan? Bueno, más bien. ¿Qué pasa? Los métodos anticonceptivos son altas concentraciones de qué? Bueno, los hombres deberían saberlo, pero seguramente no les interesa mucho. Debería de interesarles. Pero alguna de ustedes, ¿qué tienen las pastillas anticonceptivas? Progestinas, ¿no? Y también tienen estrógenos, algunas tienen dual, progestinas. Entonces, ¿qué creen que esté pasando con el eje? Si yo me tomo una pastilla anticonceptiva todos los días, hasta el día 28, luego dejo descansar 2 días y otra vez que la vuelvo. ¿Qué le estoy diciendo al eje? Claro, ¿y por qué lo mantengo apagado? Porque estoy teniendo concentraciones altas de progesterona y de estrógeno. Lo engaño todo el tiempo. Si yo lo engaño todo el tiempo, el hipotálamo dice, pues progesterona y estrógenos están, palomita. Entonces no produzco GnRH. Si no produzco GnRH, entonces no produzco ni FSH ni LH. Si no produzco FSH y, bueno, sobre todo FSH, no va a haber ovulación, porque no hay producción de hormona folículo estimulante. Y si no hay producción de hormona folículo estimulante, ¿quién va a estimular al folículo? Nada. Y entonces no va a haber ovulación. Y entonces engaño al eje todo el tiempo, todo el tiempo. Así es como funciona. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la... ¿Qué pasa, por ejemplo, esta píldora anticonceptiva de emergencia? Pues estas concentraciones que normalmente traen de las pastillas anticonceptivas, pues esta es una bomba. O sea, es 3 a 4 veces más la concentración de esas hormonas que trae una píldora anticonceptiva. ¿Qué es lo que quiero? Enloquecer a alguien. O sea, enloquecerlo por completo. Y entonces hay una desregulación importante. Y dentro de esa desregulación, pues ya no va a haber producción del cuerpo. Si es que hubo, acuérdense que esta se toma, estamos pensando que a lo mejor si ovulé, no lo sé, tal. Bueno, si hubo ovulación, entonces lo que se hace es un poco engañar muchísimo al organismo y decirle al cuerpo, yo ya no produzcas progesterona porque tenemos 3 kilos, ¿no? Entonces desregulas el eje a tal nivel que si lo haces en esas primeras 72 horas, pues va a ser muy difícil, casi improbable, casi improbable que ese óvulo fecundado pues, pueda seguir proliferando hasta formar un feto, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, no solo hace eso, o sea, también estas hormonas también tienen, que les decía que tienen efectos tanto en los ovarios como en el endometrio. Estas hormonas normalmente, por ejemplo, ¿qué hacen? Por ejemplo, el moco cervical es esencial para que los espermatozoides puedan a través del cuello uterino alcanzar al óvulo. Eso es relevante. Y también las hormonas que tomamos regulan esta producción de moco. Cuando tomamos esta píldora anticonceptiva de
pues eso también se desregula. Y entonces, si hubiera un óvulo por ahí y un espermatozoide todavía vivo por ahí, pues no le vamos a ayudar aquí, ¿no? Ese es el ¿qué otra cosa hace? Bueno, sí, dificulta la sobrevida de también de los espermatozoides en el útero. Aquí dice, además actúan sobre el moco cervical, que impiden la ovulación. Sí, también. Y bueno, en conclusión, ¿qué hacen estas píldoras anticonceptivas de accidente? Es una super bomba de hormonas. Entonces, enloquecemos a todo el eje endocrino y también localmente hacemos que cambien un montón de cosas que no permitan o que limiten lo más posible que haya una fecundación exitosa. Por eso tiene que ser en las primeras exploraciones. Puede ser que no funcione. Esto no es recomendable usarlo de forma frecuente porque es una bomba de hormonas. Y las hormonas, si bien tienen estos efectos reproductivos, también tienen otros efectos relevantes. Por ejemplo, los estrógenos se sabe a nivel del sistema nervioso central que los estrógenos tienen una función, bueno, tienen un montón de funciones, pero por ejemplo, una función relevante es la plasticidad estructural de las espinas dendríticas en nuestras neuronas. Si ubicamos una neurona y la relacionamos en morfología a un árbol, entonces el soma de la neurona, imagínenlo como el tronco, ¿no? Y del tronco emergen un montón de ramas, ¿cierto? Bueno, esas ramas imaginen que son las dendritas y las hojas, las espinas dendríticas. En las espinas dendríticas se lleva a cabo el 90% de la sinapsis de tipo excitatorio y gamatérgico. Y resulta que los estrógenos pueden, en el lapso de 28 días, inducir una mayor densidad de espinas dendríticas. Y cuando los niveles de estrógenos bajan, pues estas enzimas pueden también estas espinas dendríticas también pueden modificarse. Esto no se los digo para que piensen que a veces somos muy brillantes y luego muy tontos, pues claro, siempre somos muy brillantes. Lo que pasa es que sí hay momentos a lo largo del ciclo que podemos ser a lo mejor un poco más ágiles para responder una pregunta, para contestar, para tener una respuesta más rápida, etc. Entonces sí tenemos ese superpoder, ¿no? Los estrógenos también inciden sobre el metabolismo. Si se acuerdan, cuando veíamos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, una de las hormonas que regulaban este eje eran los estrógenos. Los estrógenos aumentan la producción de hormonas tiroides. ¿Eso qué hace? Acelera nuestro metabolismo. Los estrógenos inciden también sobre la retención de calcio en nuestros huesos. Y por eso cuando viene la menopausia hay tantos problemas. Las mujeres tienen peso, se descalcifican sus huesos, pueden tener como una mental de no saber cómo se dice tal o cual cosa. Pero lo que necesitamos es solo paciencia, sino consejo. Entonces, por eso es que, imagínense tomarse una bomba de estos cada vez que creo que tuve relaciones sexuales y no me protegí, es una bomba que no solamente va a incidir sobre el eje reproductivo, sino sobre todo el sistema. Entonces, esto es, claro, si tienen que usarla, úsenla, pero no es un método. Claramente es una píldora. Ahora, los anticonceptivos en muchos casos han estado como muy satanizados, pero es que en realidad depende mucho del cuerpo de cada uno. Cada una puede reaccionar diferente a esas terapias. Y ya hay anticonceptivos de muy nueva generación que provocan pocos efectos colaterales, pero también otra vez depende de cada organismo. Puede ser alguien que diga, no hay forma, aunque me pongas el más moderno y el más espectacular y el más de liberación prolongada, no puedo. Es muy válido, cada cuerpo reacciona así. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa en la menopausia? Y nada más quiero mostrarles. Esta, la que ven arriba, es una grafiquita de cómo se van liberando cada una de estas hormonas de las que estuvimos hablando. Estrógenos en rojo, progesterona en moradito, bueno, no sé cómo se ve, LH en violeta o algo así, o en negro, no sé, y FSH en amarillo. Bueno, lo que quiero que vean es que es muy cíclico, ¿no? O sea, está muy armónico, ¿no? Entonces,
mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Vean estos mismos meses durante la menopausia. Pues es un relajo. O sea, a veces habrá FSH y LH para inducir ovulación, estrógenos, pero luego no, pero luego sí. Y entonces, todo este camino de la menopausia, pues es esta desregulación. Y a veces se va a menstruar un mes y 2, ¿no? Y luego se va a menstruar cada 15 días y luego así hasta que desaparece por completo la menstruación. Pero esto se los cuento porque muchas de sus mamás seguro están pasando por aquí. Y no está padre. No está padre. La pueden pasar mejor, la respuesta es sí, si van a su ginecóloga y les dan una terapia de reemplazo hormonal y hacen ejercicio y tal. Pero de todos modos sí hay que tener una ventana de comprensión. Esta etapa hormonal es muy complicada, porque puedo sentirme, o sea, no, ustedes que son muy jóvenes, pueden sentirse cada mes y saber, ay, inclusive, recuerdo en mis juventudes que una decía, ya me voy a bajar porque estoy bien triste y tengo mucha hambre, no sé qué, yo no lo sabía perfectamente. Entonces ya me voy a bajar, tengo hambre, no soporto, quiero estar en mi casa, sola, mi cobija, Netflix, unas papas. Ya. Y entonces al tercer día dices, ya me siento fantástica, me siento genial y ahora sí quiero hacer muchas cosas. Pero imagínense, la menopausia es un día me siento bien, un día me siento mal, un día no sé cómo me siento y así por mucho tiempo. Ni siquiera tienes la capacidad de detectar cuándo te vas a sentir triste, contenta, bien, mal, de malas, de buenas. Es un periodo, ¿no? Hay quien dice, ay no, la menopausia la pasó fantástico. Pues qué bueno, pero la mayoría de las mujeres no la pasa tan fantástico. Tengan paciencia a sus mamás. No está siendo fácil para ellas. Pero tampoco es siendo fácil. Aquí hay niveles de estradiol y progesterona a lo largo del ciclo menstrual. En la fase lútea, la fase ovulatoria, folicular y menstruación. Obviamente, si se fijan, los niveles más bajos de estas dos hormonas los encontramos en la menstruación, obviamente. Si se fijan, tenemos 10 a 30, estos son nanogramos, no la cosa persona, nanogramos por mililitro. Y estos son picogramos por mililitro, ¿no? Pero los niveles son los más bajos. Ahora, ¿dónde tenemos los niveles más altos? Pues evidentemente en la fase ovulatoria, ¿no? Tienen 10 veces más de lo que tendrían en la fase menstrual, incluso 40 veces más. Incluso 100 veces más, 10 veces más, hasta 20 veces más de estas hormonas, en una fase en el embarazo también las mujeres somos ahí, como les dices, ¿qué está pasando? Porque ahí viene una bomba fisiológica de hormonas. Fíjense, en el primer trimestre 1500 a 6000 nanogramos por mililitro, cuando en la fase más alta de nuestro ciclo reproductivo, que era la fase ovulatoria, teníamos de 100 a 400. Pues en el primer trimestre de embarazo, de 1500 a 6000. Es un shock de hormonas impresionante. Y lo mismo de progesterona, ¿no? De pasar de 1000 a 2000, 4000 a 15000. Esto, fíjense, en la fase lútea la progesterona obviamente es más abundante. Acuérdense, cuerpo lúteo, entonces cuando la progesterona va a ver más abundante. Bueno, vean en el embarazo, hasta 50.000. O sea, 15.000 es lo más alto que vamos a tener de progesterona, pero en el embarazo hasta 50.000 y lo vamos por medio. Es un shock impresionante. Y en el tercer trimestre, pues sigue aumentando, obviamente. Ahora vean, en la posmenopausia, vean esto, 5 a 20. De 50 a 250 de progesterona. Es más, no se alcanzan ni los niveles más bajos que se tenían en la fase más baja del ciclo reproductivo. Incluso pueden ser más bajos. Entonces, como ven, la regulación hormonal en las mujeres sí es muy importante.
La progesterona también, ¿qué hace? Digamos, hablando de mantener un embarazo, es importante la Bueno, ¿qué hace la progesterona? La progesterona es muy importante, ven que esos niveles son muy altos. Les ponía esa tablita con niveles muy altos de progesterona durante el embarazo. ¿Por qué incrementar? Bueno, la progesterona lo que hace, una es inhibir los efectos proliferativos de los estrógenos, vamos en una primera instancia, pero ya durante el embarazo lo que hace es disminuir la respuesta inmune del organismo. Y lo que hace es disminuir la síntesis de ciertas interleucinas proinflamatorias, como la unilasis. Los niveles de interleucina 1 y los niveles de interleucina 6 en una mujer embarazada están disminuidos. Y eso es efecto de la progesterona. ¿Qué otra cosa hace la progesterona? Hay un factor conocido como PIBF, P de papá, I, N, B de alta y luego S de papá. Ese es un factor que se llama factor regulado por progesterona. Factor inhibitorio regulado por progesterona. ¿Para qué sirve? Pues lo empiezan a secretar células del sistema inmune también. Gracias a la acción de la progesterona. La progesterona le dice a las células del sistema inmune que hay que producir. ¿Y eso para qué nos sirve? Otra vez, para disminuir la respuesta inmune de las mujeres. ¿Y por qué creen que se tiene que disminuir una respuesta inmune en nosotros que estamos embarazadas? Sobre todo en la primera trimestre. O sea, al final, ese bebé no nació conmigo, es de nueva formación. Entonces, mi cuerpo bebé, hay pérdidas, que las mujeres pierden embarazos. Hay muchas, pero una de las pérdidas es eso. O sea, que por alguna razón su sistema inmune está tan reactivo que va a rechazar ese embarazo. Entonces, por eso la acción de la progesterona es tan importante. También, ¿qué hace la progesterona? Relaja los úteros. El útero que tiene muchas células musculosas. Entonces, estas grandes cantidades de progesterona lo que hacen es relajar este músculo liso para que no haya contracción. ¿Qué otra cosa hace la progesterona? Bueno, por eso también las embarazadas tienen que ir al baño cada 5 minutos, porque todavía no tienes panza, pero ya tienes acción de la progesterona sobre el músculo liso, la vejiga es músculo liso. Entonces, cada 5 minutos. ¿Qué otra cosa hace la progesterona? Induce también en la glándula mamaria la expresión de genes que van a preparar a la glándula mamaria para la lactancia. Eso también es importante. Bueno, ahora.
Entonces ya les dije eso como la pituitaria lo recibía para poder producir FSH y LH. Pero una vez que FSH y LH son sintetizadas por la pituitaria, ese mensaje cómo llega a las células del ovario o a las células del intestino. Bueno, FSH y LH también tienen receptores acoplados a proteínas, es decir, los ovarios y los testículos tienen receptores acoplados a proteínas que para LH y para FSH. Si se fijan, el FSH está acoplado a una proteína de tipo GS exactamente igual que el LH. Las dos están acopladas a una proteína GS de estimulante que actúa sobre la adenilatoxiclasa para producir
¿qué hace la regulación? AMP Cíclico. Produce AMP cíclico y ese AMP cíclico, por ejemplo, puede activar a CREB, que es un factor de transcripción, que es un factor de transcripción dependiente del AMP cíclico, se llama CREB. Lo que hace el AMP cíclico es activar, por ejemplo, activar a la proteína sinasa A, y la proteína sinasa A puede fosforilar a CREB, que es un factor de transcripción, e inducir la transcripción de diferentes genes. Similar el mecanismo de ambas hormonas. ¿Qué genes? Fíjense, a partir de esto se tiene que producir progesterona y estradiol. Si nos acordamos de nuestras primeras clases, la progesterona, los estrógenos, la testosterona no son hormonas proteicas, son hormonas de qué tipo? Esteroideas. Entonces ellas no se van a transcribir, pero ¿qué sí podría transcribirse para inducir la producción de estas? Enzimas, ¿no? O sea, enzimas que participen en las rutas de producción de hormonas, y eso es lo que pasa. Entonces, ovarios y testículos pues reciben este mensaje, activan proteína G, esta proteína G se activa, produce un AMP cíclico que activa proteína sinasa A, que puede inducir la activación de factores de transcripción como CREB para inducir la expresión de genes que participen en la esteroidogénesis. ¿Ves? Ok, bueno, entonces ya se produjeron las enzimas que van a participar en la producción de todas estas hormonas. Y estas hormonas, ¿cómo actúan? Ya se liberan progesterona y estrógenos, van a ir a diferentes células. Ahora hemos hablado de lo que hacen en el sistema reproductivo, pero también pueden ir al sistema nervioso, por ejemplo, a tiroides, inclusive metabolismo. Estas hormonas de tipo esteroide pues se unen a receptores intracelulares. Aquí estamos representando al núcleo, esto ya es el núcleo. Y aquí, por ejemplo, les pongo el receptor a progesterona. Acuérdense que la progesterona, el estradiol, la testosterona son hormonas de tipo lipofílico. Difunden a través de la membrana celular y al difundir a través de la membrana celular pueden encontrar a sus receptores ya sea en el citoplasma o incluso difundir a través de la membrana nuclear y también encontrarlos. Se unen a sus receptores, estos receptores se dimerizan, por eso lo ven aquí como un número, se dimerizan y activan y entonces se pueden unir en el DNA a elementos de respuesta, en este caso progesterona. Si fueran estrógenos serían elementos de respuesta estrógenos. Si fueran testosterona serían elementos de respuesta andrógenos. ¿Sale? Se unen ahí, lo que hacen es reclutar a la maquinaria basal de la transcripción, ¿no? Maquinaria basal de la transcripción a moléculas de tipo coactivadoras y entonces esto induce la expresión de diferentes genes en un montón de genes. En el caso, fíjense esto, qué lindo. En el caso de los estrógenos son esta primera hormona que se libera, que tiene uno de los primeros picos, y los estrógenos les decía que inducen una respuesta de tipo proliferativo en el momento. Y resulta que los estrógenos, uno de los genes que regulan es al propio receptor de progesterona. Entonces, esos estrógenos que en un momento están en altas concentraciones se unen a sus receptores, esos receptores se unen en el DNA a elementos de respuesta a estrógenos. ¿Y quién tiene elementos de respuesta a estrógenos? El propio receptor a progesterona. Entonces, altos niveles de estrógenos inducen la expresión del receptor a progesterona, que necesitamos para limitar la respuesta de los estrógenos. Entonces, los propios estrógenos regulan al receptor a progesterona, que cuando venga la progesterona va a limitar la respuesta proliferativa de los estrógenos. Entonces, un gen típico blanco de los estrógenos es el propio receptor a progesterona. Fíjense esta diferencia, que ya la habíamos platicado. Cuando hablamos de hormonas como la hormona tiroidea o el receptor para vitamina D, son receptores que están permanentemente unidos al DNA. Ahí están, siempre pegados. Cuando unen, pero cuando no están unidos a sus ligandos, están unidos a moléculas de tipo correpresor y entonces no transcriben nada, ningún gen. Cuando unen a sus hormonas, ya sea vitamina D o hormona tiroidea,
producir, cambian su conformación y en lugar de estar unidos a proteínas correpresoras, se unen a moléculas, a proteínas coactivadoras. Entonces ahora sí inducen la expresión génica. Pero estos no están permanentemente unidos al DNA. Se van a unir al DNA hasta que unan a su ligando. Entonces unen a su ligando, se dimerizan, se unen al DNA y entonces inducen la expresión génica. Entonces estos receptores intracelulares que funcionan como factores de transcripción, algunos pueden estar permanentemente unidos al DNA, como el de las hormonas tiroideas o el de la vitamina D, y otros no. Otros se van a unir hasta que unan a sus ligandos, como cuáles, como los receptores hormonales esteroides. ¿Sí? ¿Dudas del anterior? Vamos a empezar a platicar también de este eje, que es hipotálamo hipófisis prolactina. Y igualito que los ejes anteriores, pues todo empieza en el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es producir factor liberador de factor estimulante de hormonal. ¿Quién produce la prolactina? Si es factor estimulante de la prolactina, pues ese mensaje llega a la pituitaria, que es la que tendrá que liberar la prolactina. La prolactina es una de las hormonas que se sintetiza y libera la pituitaria. La pituitaria entonces produce prolactina y la prolactina tiene acción directa sobre la glándula mama. La prolactina, digamos, el target más lógico, pues es la glándula mamaria. Como su nombre lo indica, prolactina, pues es la que va a estimular la producción de leche de la glándula mamaria. Fíjense qué interesante, cuando la prolactina actúa sobre la glándula mamaria, por eso es tan importante. Las mamás primerizas, para producir más leche, necesitan que el bebé mame más. Este estímulo del pezón por el bebé, cuando se está amamantando, tiene aferencias, son neurológicas, tienen aferencias de contrainformación que puede ir hasta las neuronas hipotalámicas. Y esa información que llevan estas neuronas aferentes le dicen al hipotálamo que tiene que producir más factor liberador de prolactina. Entonces, mientras más se pegue el bebé y mientras más succione, pues más efecto positivo sobre el hipotálamo para que haya mayor producción de factor liberador de prolactina. Entonces, eso llega a la pituitaria produce más prolactina y más prolactina que tiene acción sobre la glándula. Otra cosa que también es súper interesante. El llanto, ya una vez que se ha establecido, digamos, esta producción de leche, el llanto del bebé también es capaz de inducir, o sea, esta información sensorial también puede ser recogida por otras neuronas de tipo aferente y también llevar este mensaje al hipotálamo de que produzca más prolactina. Entonces, el llanto del bebé también puede provocar producción de leche. Muchas veces cuando estamos amamantando y escuchas el llanto del bebé, inmediatamente ya tienes así súper mojadas las mamás, ya tienes que verlo. Pero es un estímulo que sucede. Sí, es muy importante. También existe una regulación simpática. O sea, normalmente cuando son muy chicos, solo toman leche, pues eso ocurre cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas. Si por alguna razón tú a las 3 horas no has llegado a darle de amamantar igual del papas, y también es otra vez es una regulación un poco que tiene que ver con que de alguna forma no es un ciclo circadiano, es como si
prolactina y ácido. El sódico también pasa. Bueno, como les decía, si bien la glándula mamaria es como el target más lógico para la prolactina también hace muchas otras cosas. Fíjense, niveles de prolactina incrementan el orgasmo, tanto en hombres como en mujeres. La prolactina también puede modular a nivel del sistema nervioso central la función sexual y a nivel periférico la erección. Todo eso es en la prolactina. Y la hiperprolactinemia está asociado con hipogonadotropismo e hipogonadismo, ¿no? Puede haber un aumento en el tamaño de las mujeres. Y en la disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. La prolactina es bien importante para la respuesta sexual, bien importante. Obviamente eso donde primero se descubrió fue la acción que tenía sobre la glándula. Después ya se empezaron a ver todas estas acciones relevantes. Incluso fíjense, cuando hay un orgasmo, el orgasmo induce la liberación de prolactina tanto en hombres como en mujeres. Bueno, aquí pusieron hombres y mujeres, pero en realidad este es un experimento que se hizo en hembras y machos. ¿Sí? No me acuerdo si eran conejos o ratas. Pero bueno, también pasa con hombres y mujeres. Algo muy similar. Como la prolactina se produce en la hipófisis, en la pituitaria, hay algunos tipos de tumor que se llaman prolactinomas. Y eso es porque el hipotálamo, ¿se acuerdan cuando veíamos hipotiroidismo e hipertiroidismo? Están haciendo trabajar un montón a la glándula, pero hay algo en la comunicación que no funciona. Entonces la glándula se hace grande. Bueno, la glándula, en ese caso de la glándula tiroides. Pero aquí puede haber prolactinomas que son tumores que van a estar en la hipófisis, porque es ahí donde se produce la prolactina. Porque puede ser que por alguna razón las células que producen la prolactina empiezan a proliferar de forma desmedida. Se considera un tumor benigno, ¿no? Pero finalmente es una masa tumoral que está ahí alojada y que repercute en otras actividades de la glándula pituitaria. Las personas que llegan a tener un prolactinoma no solamente empiezan a aparecer la desregulación de los niveles de prolactina, sino también de todas las otras hormonas de la salud solar. GnRH, LH, FSH, corticotropinas, también todas las hormonas que hemos visto a lo largo de la función, también se ve que están comprometidas